El centro histórico de la ciudad de Puebla es sin duda un lugar importante para las y los poblanos. En él se encuentran edificios emblemáticos construidos durante el siglo XVI que con paso del tiempo han cambiado la funcionalidad que tenían originalmente. Uno de ellos es San Pedro Museo de Arte, que este mes cumple 21 años como recinto dedicado al arte y la cultura, por lo que hoy les contaremos un poco más de la historia y las actividades que actualmente alberga. Hace casi 500 años comenzó a edificarse lo que sería el Real Hospital de San Pedro y con el tiempo se convirtió en un espacio de innovación y vanguardia para la ciencia médica, sobre todo en el siglo XIX. La siguiente cápsula nos cuenta la historia de este edificio. San Pedro Museo de Arte tiene una historia casi tan antigua como los orígenes de la ciudad de Puebla, pues se tiene constancia de la fundación del primer hospital de Puebla, bautizándola por concesión especial del Papa con el nombre de la Basílica de San Juan de Letrán en Roma, alrededor del año de 1538, durante el régimen del obispo Julián Garcés. A la muerte del prelado, el Cabildo Catedralicio funda un hospital de administración exclusivamente eclesiástica entre los años 1544 y 1545, denominándolo Hospital de San Pedro, en honor al príncipe de los apóstoles, fundador y primer pontífice de la Iglesia romana, que avalaba la primacía de Puebla como la diócesis más antigua y próspera de la Nueva España. Al paso de los siglos, obispos angelopolitanos como Juan de Palafox y Mendoza, Pedro Nogales Dávila y Manuel Fernández de Santa Cruz continuaron con la construcción del hospital, tomando como referencia los hospitales de planta cruciforme a partir del modelo renacentista propuesto por el arquitecto italiano Antonio Averlino, el Filarete. En 1789, Ignacio Domènech llega de España a Puebla, quien fue nombrado comisionado del Hospital de San Pedro, cargo que ocupó de 1792 a 1801. Domènech fue un hombre ilustrado abierto a los adelantos filosóficos y científicos del racionalismo y que aplicó en la operación del hospital. Entre sus acciones, ordenó desenterrar casi 8,000 cadáveres del templo y los patios y estableció fuera de la ciudad, en el barrio de Xanenetla, un cementerio del hospital a fin de eliminar el foco de infección constante en la ciudad. El siglo XIX fue una centuria de transformaciones políticas, sociales y de tecnologías, y durante un breve lapso, el destino del hospital fue incierto. En abril de 1861, la Academia de Bellas Artes de Puebla logró que el gobierno donara el edificio para establecer sus aulas y galerías, e incluso se dispuso el traslado del hospital al convento de San Francisco. Sin embargo, la academia parece no tomar posesión del inmueble y San Pedro siguió funcionando durante la intervención francesa. Tras el triunfo de la República en 1867, el ahora llamado Hospital General del Estado quedó a cargo de las administraciones civiles. Posterior al estallido de la Revolución Mexicana, el hospital se mudó a un nuevo edificio que correspondía a las necesidades modernas de salubridad el 2 de junio de 1917, con el nombre de Hospital General del Estado Jesús Carranza. San Pedro continuó siendo propiedad de la beneficencia pública hasta que el empresario Miguel Iglesias, funcionarios y maestros de educación física y el gobernador del estado, Carlos Betancourt, propusieron un palacio del deporte para Puebla, tomando como sede el antiguo hospital, respetando su estructura y adoptándola con gradas, piso de duela, etc., inaugurándose así la famosa cancha de San Pedro el 21 de febrero de 1948. La operatividad de la cancha en el edificio cesaron hacia el año de 1978, cuando el recinto fue restaurado y adoptándolo para albergar a partir de 1980 la Biblioteca Pública del Estado y Archivo General de Puebla. En 1998 se inaugura el Museo Poblano de Arte Virreinal y en el año 2002 se crea el actual San Pedro Museo de Arte,
el cual ha sido sede de importantes exposiciones nacionales e internacionales en las que se ha dado cabida a la expresión artística del hombre desde las arqueológicas hasta las contemporáneas. Cuenta con la recreación de una botica del antiguo hospital, el cual estuvo en funciones por más de 350 años. Ahora que conocemos más de la historia de este inmueble, el historiador David Ramírez nos dará un recorrido por los puntos más importantes del mismo. Acompáñenme a verlo. Mi nombre es David Ramírez. En esta ocasión vamos a platicar acerca de este espacio, el Real Hospital de San Pedro, que a lo largo de sus 480 años de historia ha sido testigo de distintos eventos que han marcado un antes y un después en la historia de Puebla. Como podemos observar, nos encontramos en la escalinata que da acceso al segundo piso del Real Hospital de San Pedro. Y dentro de este cubo tan bien iluminado como es el resto del edificio, vamos a observar sobre todo la presencia de 3 escudos. Estos escudos precisamente nos van a hablar un poquito de la historia del edificio. En primer lugar, vamos a ver un patronazgo precisamente porque vemos a San Pedro recibir de manos de Jesucristo las llaves del cielo, ¿no? Nos habla de que precisamente es el Hospital Real de San Pedro, cuyo patrono es precisamente San Pedro. Luego en ambos costados vamos a observar el escudo de armas de Castilla, porque nos dice que el principal patrono del Hospital de San Pedro es el rey mismo de España. En el año de 1545 se consigue precisamente que el monarca Carlos V patrocine este hospital y de esta forma se garantice de alguna forma el estipendio o los costos de manutención del hospital. Luego en la pared contraria observamos un escudo que desgraciadamente se encuentra mutilado, el cual nos da una idea de que pudo haber sido el escudo de armas del fundador del hospital, que en este caso fue el obispo Julián Garcés. Pues nos encontramos precisamente en el centro de este crucero principal que va a funcionar como el eje rector sobre el cual se va a distribuir la arquitectura del hospital. Recordemos que al tratarse de un hospital español va a tratar de regirse acerca de algunos principios, sobre todo renacentistas, en cuanto a la distribución de los espacios. En este caso vamos a observar que contamos con 2 ejes principales y 2 ejes laterales, lo cual le va a dar forma a este pasillo de una especie de cruz latina que tenía doble función. Tanto por una parte era ir aislando, digamos, algunos sectores de otros, como también permitir que en el dado caso del Hospital de San Pedro existiera un altar al centro de cada uno de estos corredores para que los enfermos, sin necesidad de levantarse de sus literas, pudieran escuchar los sacramentos o las misas. Dada la acústica, dada la grandiosidad y sobre todo el espacio con el que se disponía, era posible que dentro del hospital se celebraran incluso estos actos religiosos para permitir que los dolientes encontraran consuelo o bien recibieran los últimos sacramentos. Hay que hacer mención de que al ser un hospital real, en un principio este hospital estaba destinado únicamente para la atención de varones. En su fundación en el año de 1543-1544, solamente se recibían a los españoles varones e indígenas que llegaban a tener alguna dolencia. Para la atención del público femenino existía un pequeño hospital llamado San Juan de Letrán o el Hospitalito. Esta situación va a prevalecer hasta la llegada del obispo Juan de Palafox y Mendoza en 1640, cuando se van a reunir ambos hospitales para la atención general del público. Sumado a esto, en la segunda mitad del siglo XVIII se va también a añadir y se va a refundir dentro de este hospital el Hospital de Bubas, que también se encontraba en las afueras de la ciudad. Pues bien, nos encontramos en una de las puertas que daba acceso a la antigua calle de las Cruces. Por esta puerta diariamente, todas las madrugadas, salían los carretones con los restos mortales de las personas que desgraciadamente durante la atención médica que llegaban a recibir en este lugar fallecían y había necesidad de inhumarlos, y en este caso se utilizaba esta puerta para trasladarlos hacia el
cementerio de Xanenetla, ubicado al pie del Cerro de Loreto y Guadalupe, donde a partir del año de 1780 se hacían estas inhumaciones. Aunque no lo crean, amigos, uno de los cementerios más antiguos que existieron aquí en Puebla fue precisamente el cementerio que se ubicaba en el centro del Hospital San Pedro. Sin embargo, a partir del año de 1780 se retiraron todas las osamentas, se cambió la tierra por tierra nueva y se colocó un patio enlajado para evitar la dispersión de contaminantes derivados de la putrefacción de los cuerpos. Esta es la botica del Hospital de San Pedro. Es uno de los espacios más importantes para el funcionamiento del hospital, ya que a tratarse de una institución novohispana de vanguardia, pues se procuró siempre que tuviera los mejores adelantos o los más importantes adelantos científicos y de conocimiento de la época. Aquí en la botica del Hospital de San Pedro, en Puebla, se tuvo sobre todo la atención y el cuidado de contar con distintos ingredientes, no solamente de la cultura europea, sino también tomando en cuenta sobre todo la riqueza de la herbolaria mexicana. Antonio de la Cal fue uno de los primeros boticarios de Puebla que precisamente despachaba en estas boticas y que a iniciativa precisamente de este grupo de conocedores a principios del siglo XIX pusieron a la institución del Real Hospital de San Pedro como uno de los nosocomios más importantes de toda América. Al ser un inmueble tan grande, llegó a abarcar distintas dependencias, las cuales estaban distribuidas de distintas formas, sobre todo para aprovechar y maximizar el espacio. En la planta baja se encontraban los corredores y los pabellones donde se daba la atención a los distintos enfermos, y en la planta alta se encontraban sobre todo las dependencias, digamos, más importantes, como era la botica, la rebotica, la residencia de los médicos que en aquel entonces se encontraban aquí y que de acuerdo al paso del tiempo se fueron adaptando a las normas de la institución. Durante la época virreinal principalmente se trataba de una administración religiosa en la cual existía un rector puesto por el obispo, 4 capellanes, un médico cirujano, un barbero, un sangrador, una jefa de nodrizas, un departamento precisamente de mujeres de pecho para alimentar a los pequeños y un gran grupo de ayudantes y de siervos que se encargaban de las tareas diarias. A mediados del siglo XVIII principalmente, distintas órdenes se fueron haciendo cargo de la atención de los enfermos del hospital. Tenemos el caso de la Orden de San Juan de Dios y después de las Hermanas de la Caridad, que a lo largo de este periodo colonial se dieron sobre todo cita para socorrer a los más enfermos. En tiempos ya de la República, nuevamente se redistribuyen las funciones del hospital y se van a asignar a nuevos personajes para la administración del mismo, ¿no? Como es ya un director, un rector, sobre todo se van a profesionalizar los estudios a partir del siglo XIX y se van a atender no solamente a los doctores residentes, sino también a los médicos auxiliares o los doctores auxiliares y también los practicantes que se van a dar cita en este lugar para comenzar a ejercer la medicina de forma moderna y racional de acuerdo a los adelantos del siglo XIX. A lo largo de su historia, el Real Hospital de San Pedro y después el Hospital de San Pedro funcionó principalmente como un referente para distintos eventos históricos. Puebla fue uno de los protagonistas de la historia del siglo XIX en México y, como no, también la batalla del 5 de mayo y el sitio de Puebla de 1863 sirvieron para alojar en este lugar, al margen de estos hechos históricos, las decenas y centenas de heridos que fueron cayendo al frente de batalla. Se sabe que, por ejemplo, en 1862 el presidente Benito Juárez vino precisamente para premiar no solamente a los personajes que se habían distinguido durante la batalla del 5 de mayo, sino también para visitar a los lesionados, a los heridos que se encontraban convalecientes en este lugar, y autorizó las distintas corridas de toros y puestas en escena para poder financiar la curación y atención de los dolientes de la batalla del 5 de mayo que se encontraban aquí. También muchos de quienes llegaron a fallecer de sus heridas en la batalla del 5 de mayo salieron de aquí con destino al Panteón de Xanenetla, donde fueron depositados sus restos. Luego de varios siglos de dar atención médica a los poblanos,
El Hospital de San Pedro se vio excedido en su capacidad debido a la creciente demanda de la población. En 1917 se inaugura el nuevo Hospital Civil del Estado en las afueras de la ciudad, en la colonia Volcanes. Sin embargo, a partir de entonces, el Hospital de San Pedro queda bajo la dependencia de la Beneficencia Pública, que lo va a utilizar como renta de distintos espacios para casa habitación, lo cual va a propiciar su deterioro y su virtual destrucción hasta que a mediados del siglo XX, en 1940, es declarado monumento histórico y restaurado para adaptarse como Palacio Deportivo en 1948. Una función que vino a alterar un poco la cuestión arquitectónica del edificio, ya que hubo la necesidad de adaptar nuevos espacios. Entre estas importantes modificaciones se tiene la colocación de un pesado techo que deformó la arquería central del patio y bajo el cual se colocó un piso de duela que reemplazó la antigua cantera del patio original. Se colocaron varias gradas en los vanos del patio central y este espacio funcionó del año 1948 a 1979. A partir de 1979 el espacio fue rescatado para que fuera nuevamente utilizado por el gobierno del estado como sede del Archivo General. Sin embargo, estas adecuaciones fueron cambiando a lo largo del tiempo los espacios arquitectónicos y sobre todo de contexto del edificio, y no fue sino hasta 1998 cuando una nueva restauración a fondo devolvió y recuperó distintos espacios originales del edificio. Se recuperaron vestigios de pintura mural y a su vez también se recontextualizaron algunas áreas que, si bien antiguamente habían sido adaptadas o mutiladas, se encontraban en estado bastante deplorable. Pues bien, amigos, esta ha sido la historia de este importante espacio, el cual a lo largo de los siglos ha sido un referente importante en nuestro centro histórico, San Pedro Museo de Arte. Para celebrar el 21 aniversario de San Pedro Museo de Arte, la Secretaría de Cultura llevó a cabo diversas actividades artísticas y culturales, entre ellas una presentación de la Banda Sinfónica Mixteca y el Quinteto de Metales Braxican Brass. Veamos cómo fue ese concierto. La Banda Sinfónica Mixteca es una agrupación enfocada en las bandas tradicionales de la Mixteca poblana, abarcando varios municipios. Y bueno, ya tenemos cerca de 17 años en funcionamiento. Y pues nos dedicamos más que nada a llevar música a diferentes rincones del estado de Puebla, así también como escenarios importantes en las ciudades. La Banda Sinfónica Mixteca consta de 47 músicos, desde luego todos de diferentes municipios. Aparte pues tenemos también nuestro personal de apoyo, desde luego, y juntamente con el trabajo aquí en la Secretaría de Cultura aquí del estado de Puebla. Braxican Brass es una agrupación independiente que nace hace ya casi 3 años y bueno, pues nace a través de la iniciativa de algunos compañeros pues por hacer música de cámara y desarrollar música en pequeños formatos que se pueda primero desarrollar artísticamente las capacidades de los instrumentos de aliento metal y pues que fácilmente pueda interpretar y transportarse a lugares de forma eficiente. El Quinteto de Metales está conformado por 5 instrumentistas, los cuales somos 2 trompetas, un trombón, un corno francés y una tuba. Una de las iniciativas del quinteto es promover la música original para quintetos de metales, la cual pues no es muy difundida en el país ni en la entidad. Entonces, haciendo investigaciones, es como el maestro Gustavo Flores, quien estuviste en la agrupación, encuentra al compositor Josep Vicente Gea
y consigue las partes de este quinteto de metales, lo cual es una composición que pues nunca se ha interpretado en nuestro país, y pues es así como tenemos la iniciativa de compartirla con los compañeros de la Banda Sinfónica Mixteca. El concierto Tarde Española, bueno, es una iniciativa en conjunto con el quinteto poblano Braxican Brass y la Banda Sinfónica Mixteca, pues en el estreno de esta gran obra, La Fantasía Flamenca, y con base a esa obra pues quisimos darle un toque español a este concierto, teniendo en cuenta que la música de ese país tiene gran influencia en México, como son los pasodobles, los flamencos, las fantasías, y pues por eso adecuamos el concierto para esta tarde. La Banda Sinfónica Mixteca tiene su sede en la comunidad de San Felipe Otlantepec, una comunidad, como muchos de la región, caracterizada por tener muchas bandas de viento. Y bueno, pues ahí llevamos a cabo nuestros ensayos, ahí llevamos a cabo todo este trabajo que hacemos para demostrarlo el día de hoy. La semana pasada tuvimos la visita del quinteto Braxican Brass para tener un ensayo y poder presentarlos el día de hoy. Dentro de las obras que escucharemos esta tarde está el pasodoble Amparito Roca de Jaime Texidor. Tenemos también la obra El Capricho Español de Nikolai Rimsky-Korsakov y entre otras obras. Ha sido muy interesante, ya que muchos de nosotros tenemos formaciones en bandas sinfónicas y es como tener estas reminiscencias y tener estas regresiones a nuestros orígenes, pero por otra parte llevándolo también a la música de cámara, lo cual implica sus propias complejidades y sus propios retos. Es para nosotros muy importante pues ir a diferentes rincones. Cada lugar pues tienen gustos en la música pues muy variable, pero pues cada vez que venimos a la ciudad de Puebla es también un lugar muy importante, puesto que la preparación también es muy grande para presentar grandes obras de lo que tenemos, tanto música propia de nuestra región como música de otros compositores de diferentes partes del mundo. Para nosotros es muy importante y es muy satisfactorio, dado a que pues yo creo que es la primera vez que se lleva un concierto de este formato en esta entidad, y pues nos entusiasma ser pioneros en buscar este nuevo tipo de foros y de públicos. Sigan a nuestro proyecto, el cual está buscando crecer y está buscando desarrollar nueva música, y pues ojalá y nos puedan seguir acompañando tanto al quinteto de metales Braxican Brass y a la Banda Sinfónica Mixteca en nuestros conciertos. Sigan apoyando, asistiendo a nuestros conciertos. Hay diferentes agrupaciones aquí en la Secretaría pues que también se dedican a esto de la música, donde todos tenemos pues muchas actividades y pues mucha música que compartir. Acompáñenme a conocer los eventos que la Secretaría de Cultura tiene programados para ustedes en esta semana. En San Pedro Museo de Arte disfruta de los conciertos de verano de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla, que se realizan todos los viernes a las 19 horas. Asimismo, asiste a las mañanitas musicales con la Orquesta Típica del Estado de Puebla todos los domingos a las 11 horas en el patio central de la Casa de la Cultura Profesor Pedro Ángel Palau Pérez. En la Cinemateca Luis Buñuel, no te pierdas la 73 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional, en la que esta semana serán proyectadas las películas Dos Estaciones, La Última Función de Cine, El Amor según Dalva y Un Ciudadano Honesto. Te invitamos también a ser parte de la 10ª generación de la Escuela Taller de Capacitación en Restauración de Puebla. Si tienes más de 18 años, inscríbete antes del 7 de julio en la 4 Oriente número 211 en el Centro Histórico. Asimismo, acude a las actividades programadas en Museos Puebla, entre ellas el concierto de Mariana García Crespo en el Museo Internacional del Barroco Inmersivo, la Jornada de Arte y Cultura de las 32 regiones de Puebla en el Patio de Tesoros, el concierto de música regional en el Museo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y el taller de grabado en linóleo y encuadernación en el Museo Taller Erasto Cortés. Estas y otras actividades pueden ser consultadas en el sitio web sc.puebla.gov.mx o a través de las redes sociales Facebook, Secretaría de Cultura Puebla y Twitter @culturagopue.
sin perder su proceso tradicional, pero mejorando el producto, mejor movimiento comercial. Ese es el programa. También organizamos eventos de exposición y venta. Barrio del Artista en un horario de 10 a 18 horas. Es una exposición monocromática también, rojos, azules, murales. Sí, hace unos momentos nos comentaste que hubo un tiempo